Alzo mis manos, alzo mi voz, alzo mi vida a ti, soy tu ofrenda. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda. Lo que yo soy, mi posesión, todo lo que yo espero ser, Señor, lo traigo a ti. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda, soy tu ofrenda. Alzo mis manos, alzo mi voz, alzo mi vida a ti, soy tu ofrenda. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda. Lo que yo soy, mi posesión, todo lo que yo espero ser, Señor, lo traigo a ti. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda, soy tu ofrenda. Mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer y en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor, déjame ver lo que tú ves para cambiar lo malo en mí y así entregarte lo mejor. Déjame ver lo que tú ves, déjame oír lo que oyes tú, para estar junto a ti, aunque me cueste entender. Déjame oír lo que oyes tú. Mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer y en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor, mi corazón sea fiel, Señor. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para
para salvación. Buenas noches, hermanos, amigos, Dios les bendiga en esta noche de viernes, hermanos. ¿Verdad? Estamos a 17 de agosto, hermanos, siendo las 8:06 en hora centro, mis hermanos. Sean bienvenidos todos a su programa Siguiendo sus Pisadas, ¿verdad? Que ya, hermanos, habíamos tenido algunos viernes sin poder transmitir, pero gracias a Dios que hemos retomado, hermanos, este horario, hermanos, el cual, ¿verdad?, se estaba impartiendo las predicaciones, hermanos, del programa Siguiendo sus Pisadas. Así que, mis hermanos, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de hacerlo nuevamente en este horario, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, hermanos. Amigos que se están conectando, ¿verdad?, por ahí que están escuchando, sean bienvenidos, que Dios les bendiga en todo. Y, hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios para que Él bendiga esta hora. Recuerden, hermanos, que estamos transmitiendo a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Estamos también, hermanos, transmitiendo a través del Facebook Live de la radio Mensaje de Salvación. Estamos también, hermanos, a través de la página web, hermanos, www.mensajedeamorparasalvacion.org. Y también, hermanos, usted puede visitar el canal de YouTube de Mensaje de Amor para Salvación, ¿verdad? Así que, mis hermanos, sin más, vamos a ponernos en manos de Dios para que bendiga la clase de hoy, hermanos. Recuerden que seguimos viendo el tema de la necesidad de hombres elegidos. Así que, hermanos, acompáñenme a esta oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Padre, le damos gracias por su misericordia, Padre, por su amor, por toda la bondad que nos tiene, Padre bendito. Sabemos que no merecemos, Padre, de ese amor tan grande que nos demuestra día con día. Pero sabemos, Padre, que es su voluntad, y sabemos, Padre, que tenemos motivos suficientes para estar contentos, agradecidos, Padre. Y también, gracias, Padre, porque hasta este momento nos mantiene de pie. Gracias, Padre, porque hasta este momento su misericordia nos sigue alcanzando. Y sabemos, Padre, que debemos nosotros esforzarnos por ser aquello que usted desea de nosotros, Padre, como sus siervos. Queremos pedirle, Padre, también por nuestros hermanos y amigos que están escuchando a través de estos medios. Bendiga este ministerio de radio, Padre, bendiga también este programa, bendiga a todos nuestros hermanos predicadores. Bendíganos, Padre, en esta hora para que su palabra sea la que nos instruya, que recibamos, Padre, siempre el consejo de usted. Y también, Padre, le pedimos que nos perdone aquellas ofensas que cometemos día con día, Padre. Le suplicamos que su palabra sea, Padre, la que nos instruye, que sea la que guíe nuestros pasos y nuestra mente, Padre, para que cada día procuremos, Padre, hacer su santa voluntad. También en este momento, Padre, le damos gracias porque estuvimos, Padre, también acompañando a la familia de nuestro hermano Sergio Cervantes, que su papá fue intervenido por los médicos el día de hoy. Y gracias a usted, Padre, gracias a su misericordia, la operación fue un éxito, Padre bendito. Gracias porque usted escuchó las oraciones, Padre, y sabemos, Padre, que también usted se agrada siempre de que nosotros, Padre, confiemos, que tengamos esa convicción siempre, Padre, de que usted todo lo puede hacer. Gracias le damos por ello, le damos gracias por el señor Guilebardo, que usted, Padre, le siga dando la recuperación que él necesita, y que así, Padre bendito, que también él pueda ver a través de este hecho, Padre, que hoy ha sucedido, pueda ver también, Padre, el poder que usted tiene sobre nosotros. Le suplicamos también que usted bendiga a toda la familia de nuestro hermano Sergio Cervantes, y así, Padre, también suplicamos para que usted les siga dando paciencia y fe, para que ellos también, Padre, día con día, sigan, Padre, también estando siempre cerca de su presencia. Le pedimos, Padre, también que se quede con nosotros en esta hora, y así, Padre bendito, ponemos todo esto en sus manos, Padre, suplicándole, no por méritos propios, Padre, sino únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, vamos a continuar, con el tema que ya tenemos, hermanos, algunos tres programas, ¿verdad?, con este tema. Mis hermanos, estamos hablando de la necesidad de hombres elegidos, hermanos, ¿sí? Estamos hablando de la necesidad, hermanos, que Dios tiene de que realmente, hermanos, encuentre en nosotros siervos elegidos, siervos, hermanos, que entregan la vida al ministerio, siervos, hermanos, que solamente nuestra vida esté, hermanos, concentrada en hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y hemos visto, hermanos, algunas cosas, sobre todo en la vida de Jeremías. Hemos visto, hermanos, también algunos ejemplos, ¿verdad?,
cómo Jeremías, hermanos, en la última etapa de este tema, antes de llegar al día de hoy, hermanos, estuvimos viendo cómo Jeremías, hermanos, demostraba esa debilidad, hermanos, demostraba ese desánimo, pero a la vez, hermanos, cómo él también estaba mostrando, hermanos, esa convicción que él tenía, ¿verdad? Que él dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante, Jeremías capítulo 20. Él lo estaba manifestando de esta manera, hermanos. Nos estaba dando la razón de por qué usted y yo hemos sido llamados para ser siervos de Dios. Hermanos, el día de ayer comentábamos que íbamos a ver, hermanos, por qué el problema más grande, hermanos, que estamos enfrentando, ¿sí? Radica, hermanos, en la incredulidad, ¿sí? Así que, entre los sistemas, hermanos, que han contribuido, hermanos, a que las personas, entre comillas, en verdad podemos decirlo, se digan ateas, ¿verdad? También, hermanos, tenemos que agregar un motivo más. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas personas que no creen en Dios. Hermanos, la culpa también la tiene el mundo religioso. Ayer lo estuvimos analizando, ¿verdad? El mundo religioso, hermanos, el mundo religioso ha puesto a Dios en la mesa de operaciones, hermanos, por así decirlo. Hermanos, el mundo religioso ha puesto, hermanos, con el bisturí de los dogmas y doctrinas humanas, y ha hecho, hermanos, de la verdad de Dios, ha hecho de Dios mismo, lo ha hecho pedacitos, hermanos, el mundo religioso. Lo ha dividido tanto, hermanos, en un número infinito de sectas, de credos y de sistemas diferentes, hermanos. Eso es lo que ha hecho el mundo religioso. Ha hecho, hermanos, tantas divisiones en relación a Dios, hermanos. Y déjeme decirle que es, hermanos, ahí donde radica también el motivo por qué hay tantas personas, hermanos, que no creen en Dios. También es culpa del mundo religioso, hermanos, porque es otra forma de ateísmo. Ayer lo estábamos viendo, hermanos, ¿sí? Creer una parte de Dios, hacer una parte solamente de lo que Dios dice, hermanos, es como no hacer nada. Y eso también, hermanos, es no hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Así que, mis hermanos, saludo a mi hermano Carlos Andrés Mejía Bendaño, mi hermano, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Qué buen tema, ¿verdad? Interesante, amén, hermano. Todo es para la obra, ¿verdad? Y para honra y gloria de nuestro Dios. Saludos a nuestra hermana Macrina Silva, hermana, gracias por acompañarnos también en esta noche, ¿verdad? Bendiciones, hermana, y también a todos los que nos están acompañando, que Dios les bendiga. Hermanos, gracias por sintonizar este programa. Hermanos, seguimos adelante. Resulta trágico, hermanos, resulta algo trágico y vergonzoso comprobar, hermanos, que los grandes creadores de movimientos, ¿sí? Hermanos, vamos a hablar, hermanos, de personas que han creado movimientos, hermanos, en contra de Dios, ¿sí? A eso me refiero. Pero, hermanos, son personas que atacan al cristianismo, que atacan a Dios mismo, hermanos, ¿verdad? En todas direcciones, niegan la existencia de Dios, hermanos. Pero déjeme decirle que muchos de esos autores, muchos de esos escritores, hermanos, es algo curioso, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos en su juventud estuvieron íntimamente, hermanos, relacionados con una u otra forma de religión. Sí, hermanos, aunque suene algo curioso, aunque suene algo extraño, todos aquellos escritores, ¿verdad? Desde el siglo XVIII, hermanos, que fue un siglo, hermanos, donde más se disparó el ateísmo. Hermanos, muchos de ellos que escribieron en contra del cristianismo, que escribieron en contra de Dios, hermanos, en su juventud fueron parte de la religión. Hermanos, entre ellos se encuentra Marx, ¿verdad? ¿Recuerdan este personaje que tenía padres judíos, hermanos? Y por decir, hermanos, hay una gran lista, hermanos. Por ejemplo, Voltaire, ¿verdad? Que él fue, hermanos, alumno de los jesuitas, hermanos, en el colegio católico. Entre ellos también, hermanos, se encuentra Stalin, hermanos. Él fue un hombre, hermanos, del comunismo ateo. También, hermanos, todos estamos hablando de escritores, hermanos, que hablaron en contra de Dios, en contra del cristianismo, pero que en su juventud estuvieron dentro del mundo religioso, hermanos, ¿sí? También por ahí, hermanos, podemos encontrar a Immanuel Kant, ¿verdad? Él también, hermanos, era de una familia profundamente religiosa, hermanos, ¿sí? También encontramos a Rousseau, ¿verdad? Que fue un genio, hermanos, del racionalismo religioso. Si hacemos, hermanos, por ahí algunas, solamente por decir y por mencionar,
Encontramos a Hegel y Strauss, hermanos. Eran líderes, hermanos, del racionalismo. También encontramos a Ernesto Renan, hermanos, que también fue célebre racionalista. Hermanos, todo lo que les estoy mencionando es para que nos demos cuenta que muchos escritores, hablando, hermanos, de que estaban en contra de Dios, que estaban en contra, hermanos, del cristianismo, en su juventud fueron parte del mundo religioso, hermanos, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, hermanos, ¿qué ocurrió para que estas personas guiaran sus vidas por caminos distintos y contrarios a la doctrina de Cristo? Hermanos, el mundo religioso ha consumido montañas de papel escribiendo, hermanos, contra las herejías e inmoralidades doctrinales, ¿verdad?, de estos movimientos, ¿sí? Pero, hermanos, la pregunta es, ¿no es acaso el mundo religioso el responsable directo de tantas herejías? Sí, hermanos. ¿Por qué la gente no cree en Dios, hermanos? ¿Por qué la gente no quiere escuchar de Dios? Por culpa del mundo religioso, hermanos. Porque el mundo religioso ha hecho pedacitos a Dios. Lo ha dividido en tantas partes, hermanos, ¿sí?, que ya las personas ya no creen en la eficiencia, hermanos, de la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, se ha corrompido, hermanos, se ha corrompido el propósito original de Dios, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado, mis hermanos? ¿Sí? Simplemente la deserción de muchas personas que estuvieron en la verdad, hermanos, y que se fueron a hacer sus propias sectas, pero, hermanos, también la enemistad, hermanos, y la indiferencia de todas las personas. Ese es el resultado, hermanos, que hay en esta actualidad. Y es una realidad que estamos enfrentando, hermanos. Es una realidad que estamos enfrentando. Es por eso que Dios necesita, hermanos, es la necesidad de hombres elegidos, hermanos. Debemos entender la dimensión de la problemática que estamos enfrentando en estos momentos. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos comprender, mis hermanos, que estos hombres que yo les mencioné, ¿verdad? Obviamente hubo más, pero solamente eran, hermanos, para dar una idea, hermanos, de lo que ha sucedido. Esos hombres, hermanos, que en su juventud fueron religiosos, al momento de ellos crecer, al momento de ellos ya desarrollarse, ¿verdad?, empezaron a hacer libros en contra de cristianismo, empezaron a hacer libros en contra de Dios, hermanos. Pero todos estos hombres hubieran podido, hermanos, vitalizar el mensaje del Señor, hermanos, pero no lo hicieron. Volvieron la espalda a Cristo, hermanos, ¿sí? Fueron víctimas de ¿qué, hermanos? De la incredulidad, exactamente. De una incredulidad, hermanos, cuya principal causa hay que buscarla dentro de las mismas denominaciones humanas, ¿sí? No estamos hablando de denominaciones cristianas porque no lo son. Porque el Señor no habla de denominaciones dentro de la Escritura. Solamente habla, hermanos, de una verdad, ¿sí? Hermanos, el mundo religioso, más allá de ser realmente, hermanos, una ayuda para que la gente realmente se acerque a Dios, hermanos, lo que ha sido realmente es obstáculos para que la gente conozca la verdad de Cristo. Y esa es la realidad, hermanos, que estamos enfrentando, ¿sí? El mundo religioso, hermanos, presenta un Cristo desfigurado. Presentan a un Cristo, hermanos, a un Cristo que solamente, hermanos, lo podemos nosotros llegar a contemplar sin la preocupación y la necesidad de que usted escuche mensajes como de arrepentimiento, como que usted escuche mensajes de obediencia, hermanos. Pero el resultado de todo eso, hermanos, que entre más y más se está distorsionando la verdad de Cristo, empieza a haber más y más y más deserciones y apostasía, hermanos, a la voluntad de Dios. Hermanos, fíjese, entonces en realidad, hermanos, en general,
En la actualidad, hermano, estamos hablando de la actualidad, estamos hablando en el punto en el que estamos viviendo, hermanos. ¿Por qué hay tantas personas que no quieren creer en Dios? No es que no crean, hermano. No es que las personas no crean en Dios. Lo que pasa que tanta confusión religiosa llevan a las personas a no saber qué hacer. Empiezan a dudar de Dios. Empiezan a dudar de la verdad legítima de Dios a través de Cristo. Hermanos, pero déjenme decirles que por ese motivo es que el Señor Jesucristo fue a la cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo sabía que todo esto que se ha desencadenado, hermanos, desde aquel momento en que los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, hermanos, iba a haber mucha deserción, iba a haber, hermanos, mucha apostasía, ¿sí? Y, hermanos, la necesidad más grande que está enfrentando la sociedad en este momento es, hermanos, la inmensa nube de incredulidad acerca, hermanos, de la verdad de Dios, ¿sí? Hermanos, pero ¿cuál es el destino de una persona incrédula? ¿Sí? Si hablamos, hermanos, en términos humanos, realmente, siendo sinceros, hermanos, la existencia en esta tierra, hermanos, es de por sí desgraciada, hermanos, hablando humanamente, ¿sí? No me estoy refiriendo a todo lo que Dios nos da, no, hablando, hermanos, humanamente. ¿Por qué, hermanos? Porque no se puede ser feliz si no tiene usted a Dios en su vida. Pero, hermanos, el destino, hermanos, del incrédulo también es eterno. Y a la luz de la revelación a la luz, hermanos, de la revelación divina de la Escritura, el destino de un incrédulo, hermanos, es tenebroso, ¿sí? Hermanos, muchas de las personas inventan toda suerte de teorías, hermanos, para evadir el castigo eterno, ¿sí? Aun cuando la persona no lo admita, tampoco puede despreocuparse absolutamente, hermano y hermana y amigo que escucha, de ese destino, hermanos, porque la vida presente, ¿sí? Es decir, esta vida terrenal, por sí sola, fíjese bien, no explica para las personas la existencia, hermanos, el por qué estamos aquí. La única manera de saber por qué existimos, hermanos, se encuentra dentro de la voluntad de Dios. Fuera de ello no hay nada, ¿sí? Hermanos, hubo un personaje llamado Unamuno, hermanos, y proclamaba, hermanos, hay un escrito que él mencionó, hermanos, y me llama la atención como una persona estaba reclamando a gritos, hermanos, la presencia de Dios. Quizá no lo admitía directamente, pero vean cómo escribía esta persona. Dice, no veo orgullo, ni sano ni insano, así lo decía él. Yo no digo que merecemos un más allá, ni que la lógica nos los muestre. Digo que lo necesito, merezcalo o no, y nada más. Digo que lo que pasa no me satisface, que tengo sed de eternidad y que sin ella me es todo igual. Entonces dice, yo necesito eso, lo necesito, y sin ello, dice, ni hay alegría de vivir, ni la alegría de vivir quiere decir nada. Es muy cómodo esto de decir, hay que vivir, hay que contentarse con la vida. Pero fíjese bien cómo termina este escrito, hermanos, de esta persona. Dice, ¿y los que no nos contentamos con esta existencia? Porque mucha gente, hermanos, es lo que piensa. Mucha gente dice, mira, tú vive la vida al máximo, con eso tienes. Haz todo lo que se te pegue la gana. Creemos, hermanos, que ese es el todo de la vida. Pero dice este escritor, ¿y los que no nos conformamos con esta vida? Porque él decía, tengo hambre de lo eterno. Hermanos, la ansiedad por la eternidad, mis hermanos,
ha dominado siempre la conciencia humana. Los que están seguros del premio esperan sin preocupación el día de la muerte. Muchos hasta desean ese día, ¿sí? Pero los que temen el castigo han pensado en la mejor forma de engañarse a sí mismo, restándole importancia a la condenación. Y eso es algo grave, hermano. Y fíjense, hermanos, hasta dónde está llegando. Hasta dónde está llegando la incredulidad, hermanos. En este sentido. ¿Cómo se están creando tantas teorías, hermanos, que han surgido para negar el castigo, hermanos, el castigo eterno? Es decir, mucha gente, hermanos, en vez de aceptar el castigo eterno, tratan de decir, mira, es que esta teoría me conviene por esto y por aquello. Hermanos, vamos a mencionar brevemente solamente algunas de las teorías que han surgido para que muchas personas eviten pensar en el castigo eterno, hermanos. Es decir, para tratar de eliminar el infierno en ese sentido. Bueno, la primera de las teorías que se ha surgido, hermanos, es que el hombre será destruido completamente. Es decir, que algunas personas creen, hermanos, que el incrédulo será completamente destruido o aniquilado en la otra vida. Así lo afirman. Y que de esa manera el incrédulo evitará el eterno castigo. Pero, hermanos, ese concepto es completamente ajeno al Antiguo y al Nuevo Testamento, hermanos. ¿Sí? Esa teoría, hermanos, esa teoría de que se aniquile al hombre, ¿sí? Aniquilar al hombre sería para siempre, según esa teoría, hermanos. Significaría, hermanos, según esa teoría, que se limitaría la existencia humana. Pero, hermanos, tendríamos a un Dios eterno y a un hombre temporal, según esa teoría, ¿sí? Obviamente, hermanos, debemos entender que esa teoría ante la Escritura, hermanos, es totalmente equivocada, ¿sí? Es una teoría, hermanos, que se ha querido inventar para que las personas eviten el castigo eterno, ¿sí? Pero, hermanos, no solamente se habla de la completa destrucción del hombre, no solamente se habla de que el incrédulo va a ser destruido completamente y ya se acabó, ya no hay infierno, ya no hay castigo. No, hermanos. Hay otra teoría más, hermanos. Se habla también de la segunda oportunidad, hermanos. Y hay quienes quieren, hermanos, una segunda oportunidad después de la muerte, ¿sí? O sea, los que creen en esta teoría, una sola existencia, hermanos, no les parece suficiente para arreglar sus cuentas con Dios, ¿sí? Pero, hermanos, los sacerdotes católicos mandan sus muertos a un lugar en el más allá llamado purgatorio. ¿Se acuerdan que en el seminario nuestro hermano Larry White estuvo hablando de esto, verdad? Pero, hermanos, de acuerdo a la teoría que ellos tienen, el alma allí sufre físicamente, pero ese sufrimiento es como una segunda oportunidad de purificación, hermano. Y según la teoría, terminando el plazo señalado, hermanos, por Dios, el alma pasa del purgatorio al cielo. Hermanos, esa es la teoría que se está inventando como una segunda oportunidad. Hermanos, hay otra teoría también dentro de esta misma teoría, refiriéndonos a los budistas, hermanos. Los budistas dicen que la segunda oportunidad viene a través de sucesivas reencarnaciones. Algo parecido, hermanos, a lo que creen los espiritistas y otras religiones. ¿Por qué hermanos? ¿Por qué tenemos que tocar estas partes? Porque debemos entender, hermanos, hasta dónde está llegando la incredulidad, hermanos, del hombre. Todo por querer evitar, hermanos, la realidad de la Escritura en relación al castigo al incrédulo, al castigo a aquella persona que no obedece el Evangelio. Hermanos, el nuevo liberalismo teológico, hermanos, acepta la teoría de una segunda oportunidad también. Pero, hermanos, unos niegan por completo la existencia del castigo eterno, pero a otros les parece esto poco elegante y prefieren creer, hermanos, que Dios hará un arreglo con el muerto para que pueda reformarse espiritualmente. Imagínense, hermanos.
Hay otras teorías, hermanos, también que dicen que usted le va a poder pagar a Dios, hermanos, con sus millones. Que usted va a poder sobornar a Dios. Hermanos, la Biblia, ¿sí? En pocas palabras, la Escritura no da base alguna que haga creer en una segunda oportunidad para aquella persona que no obedece la palabra tras la muerte. Al contrario, hermanos, al contrario, hay pasajes que hacen perder toda esperanza de una nueva posibilidad, hermanos, es decir, de otra oportunidad. Recuerden, hermanos, lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Dice, hermanos, el escritor a los Hebreos: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Fíjese bien lo que dice la Escritura, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, este texto no necesita descifrarse. Este texto no necesita explicación. Es tan claro, hermanos. Es tan claro lo que está diciendo este texto, que es lo que quieren evitar muchas personas. No quieren aceptar esta realidad. No quieren aceptar esta verdad que proviene de Dios. No proviene de nosotros. No proviene de todos los predicadores de la radio. No proviene de nadie en absoluto en esta tierra. Proviene únicamente de Dios mismo. Así que, hermanos y amigos que están escuchando, eso de la completa destrucción no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso de la segunda oportunidad tampoco es la voluntad de Dios. Pero también, hermanos, hay otra teoría que a muchos también le acomoda, que es el perdón general. O sea, dice, hermano, esa teoría mencionan que tras el juicio final Dios perdonará a todos los incrédulos. ¿Sí? Hermanos, pero si nosotros aceptáramos esa teoría, el perdón general anularía la existencia del infierno o le daría una duración limitada, hermanos. Pero ni lo uno ni lo otro puede apoyarse en la Escritura, hermanos. Es imposible. Quien más habló, hermanos, de la existencia del infierno fue precisamente el Señor Jesucristo. Hermanos, el unigénito Hijo de Dios habló, hermanos, sobre ese castigo. Cristo dijo que los incrédulos y los desobedientes irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así lo dice Mateo capítulo 25, versículo 46. Son palabras del Señor. Entonces, ¿por qué vamos a creer a Cristo cuando habla solamente de la vida eterna y no vamos a creer a Cristo cuando habla del castigo eterno? ¿Sí? Si el sentido del adjetivo, hermanos, en ese sentido, es igual en ambos casos, ¿sí? Entonces, hermanos, si hay un perdón general de última hora, según esa teoría, si no hay castigo eterno, entonces tampoco habría vida eterna. Hermanos, no podemos aceptar tampoco una teoría como esta. Pero todo esto que se está surgiendo, hermanos, que sigue surgiendo, este tipo de teorías, es simplemente, hermanos, para que las personas puedan vivir como quieran. Al no haber castigo, las personas pueden hacer lo que quieran. Al no haber castigo eterno, hermanos, toda la gente puede hacer lo que quiera sin recibir un pago por sus actos, ¿verdad? Hermanos, pero no solamente está esta teoría, hermanos, del perdón general, de que Dios va a perdonar a todo mundo. Hermanos, también
hermanos, también, hermanos, hay otra teoría. Y esa es una teoría muy popular, hermanos, ¿sí? Es una teoría muy popular. La gracia y la justicia, hermanos. O sea, una idea muy popularizada, hermanos, entre los que creen en esta teoría. Evitan el castigo de los incrédulos, hermanos, diciendo, hermanos, que Dios es bueno y eterno y que Dios no puede condenar para siempre a una persona que solamente ha pecado en este tiempo en la tierra. Saludos a nuestra hermana Bonnie Romero y también a Katy y Isaís, ¿verdad? Bendiciones, hermanas, Dios les bendiga. Allá está Monterrey, que Dios la bendiga, hermano, también. Gracias por estar con nosotros. Hermanos, no podemos nosotros también aceptar una teoría como esta, hermanos. Es una teoría absurda. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque esta teoría olvida la naturaleza del hombre, hermanos. ¿Sí? El hombre, hermanos, no es temporal hablando espiritualmente. Sabemos que el hombre espiritualmente es eterno, ¿verdad? Entonces, desde que nace está destinado a una existencia sin fin. Eso lo dice la Biblia. Cuando usted nace, ya está destinado a un destino eterno, ¿sí? Entonces, lo que Dios castiga no es el pecado en sí, sino lo que castiga, hermanos, es al hombre que lo ha cometido. Hermanos, no podemos nosotros decir entonces que este tipo de teorías, hermanos, puedan surgir para evitar el castigo, hermanos, que Dios también tiene. La Biblia dice, y la experiencia lo confirma, hermanos, que el Padre castiga a quien ama, ¿verdad? Dice por ahí, dice la Escritura, hermanos, Dios es amor, pero también es justicia. Así lo dice la palabra, hermanos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2, versículo 11. La Biblia dice, hermanos, que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Ciertamente, hermanos, Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Gracia y justicia, hermanos, armonizan perfectamente en el carácter de Dios. Gracia y justicia, hermanos. No podemos separar esas cosas, porque Dios no las separa, hermanos. En temas anteriores que se ha hablado de estos puntos, hermanos, de que Dios realmente va a castigar al hombre que no le obedece. Muchos han tratado, hermanos, de poner esa teoría de que no interpretemos eso así como debe de ser. No lo interpreten de esa manera. Y tratan de decir otra y otra vez de que Dios es amor y que no puede castigar a la persona, hermanos. Digamos lo que digamos. Pensemos lo que pensemos. Afirmemos lo que afirmemos. La palabra de Dios es firme en lo que nos está diciendo. Hermanos, hay un problema más que también está surgiendo, que también estamos pasando, hermanos. El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sí? El pecado, hermanos, ese pecado que precipita a toda gente a la condenación, hermanos, en sí es la incredulidad. Pero, hermanos, esto lo debemos comprender tanto los incrédulos para librarse del castigo, pero también usted, que es siervo de Dios, para luchar contra la incredulidad. Por eso estamos hablando de la incredulidad, hermanos. Estamos hablando de por qué la gente no cree en Dios, para que entendamos cuál es nuestro trabajo. Para que veamos la importancia, hermanos. Veamos la importancia de por qué nosotros debemos ser verdaderos siervos de Dios, preparados para ir, hermanos, a combatir esa incredulidad, para poder ir, hermanos, a ayudar a las personas a que se acerquen a buscar a Dios. Hermanos, ¿se acuerdan lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18? ¿Verdad? ¿Por qué les digo esto, hermanos?
para sufrir el castigo de Dios, fíjese bien, para sufrir el castigo de Dios, no precisamente usted tiene que robar, no precisamente usted tiene que matar a alguien, no precisamente tiene que adulterar, ni cometer otras abominaciones semejantes a esto. Basta con no creer en Dios. Para recibir el castigo y sufrir el castigo de Dios, basta con no creer en su palabra. Hermanos, la Biblia es muy clara. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan capítulo 3, versículo 18. Hermanos, el apóstol Juan habla de un pecado de muerte, ¿sí? A favor, según lo que él nos dice, hermanos, no valen las oraciones. En primera de Juan capítulo 5, versículo 16, hermanos, Juan dice, si alguno si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Hermanos, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ojo con lo que dice Juan. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Fíjese bien el consejo que está dando Juan. ¿Qué tipo de pecado estaba hablando Juan, hermanos? Ese pecado, según el Señor Jesucristo, hermanos, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 32, hermanos, dice así: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Fíjese bien lo que dice el Señor. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hermanos, entonces, con esta afirmación de su Señor Jesucristo, puede surgir la pregunta en usted: ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? En pocas palabras, hermanos, el pecado contra el Espíritu Santo, hermanos, simplemente es cuando usted y yo nos estamos obstinando en no creer en la palabra. Así de fácil, hermanos. ¿Sí? El pecado contra el Espíritu Santo, hermanos, en una sola palabra es la incredulidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Él vino precisamente para sacarnos de la incredulidad y llevarnos a Dios. Así que, hermanos, ese pecado, hermanos, por el cual dice Juan que pide que no se pida, que está aconsejando que no pidamos, es aquel, hermano, que blasfema en contra del Espíritu Santo. Una persona que blasfema en contra del Espíritu Santo es una persona que sencillamente no cree en la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, dice Juan capítulo 16, versículo 7 al 9, hermanos. El Evangelio de Juan dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjese bien, ¿qué vino a hacer el Espíritu, hermanos? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Así lo dice el Señor. Hermanos, creo que debemos nosotros, hermanos, enfocarnos precisamente lo que Dios necesita de cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no creer, y no me estoy refiriendo solamente a las personas del mundo, hermanos, porque muchos de nosotros aplicamos este texto únicamente a las personas que están en el mundo. No, hermanos, usted también como siervo de Dios, si usted y yo no hacemos la voluntad de Dios como Él quiere, estamos blasfemando porque no estamos creyendo en Dios. Así que, hermanos, debemos nosotros hacer, hermanos, el remedio para que una persona evite ir al castigo por incredulidad. Es simplemente obedecer a Dios. Es simplemente creer en Cristo. Es simplemente someter su vida a Dios. Es simplemente arrepentirse y venir a las aguas de bautismo.
Eso es lo que la Biblia dice. Hermanos, hay muchas personas que hablan tanto, hermanos, del infierno equivocadamente, que a veces distorsionan, hermanos, el mensaje directo de lo que es realmente el infierno para la mayoría de las personas. ¿A qué me refiero, hermanos? Se ha discutido tanto, hermanos, usando imágenes para hablar del castigo eterno, hermanos, como en la Escritura, ¿verdad? Pero, hermanos, aunque prefiramos interpretar las imágenes en un sentido espiritual más que material, el hecho mismo de la condenación sigue siendo inalterable. O sea, lo de menos es, hermanos, lo de menos es las figuras que usó el Jesucristo, darle la interpretación, hermanos. Lo de menos es eso. Si en el infierno, hermanos, no hay fuego que consume, ni tampoco hay gusano que devora, ni tampoco azufre que asfixia, ni crujido de dientes, ni tinieblas de perdición, ni tampoco la ira divina. Aunque muchas personas digan, no, es que esto esto no lo quiero entender y no quiero saber de eso. Bueno, hermanos, hay algo que sí es seguro, hermanos, de acuerdo a la misma Escritura. En ese lugar, hermanos, no estará Dios. Y donde Dios, hermanos, donde Dios no está, es ya un infierno, hermanos. ¿Por qué? No hace falta más condenación, hermanos, que la de privar al alma de la presencia de Dios. Eso es una condenación terrible, hermanos. Privar el alma que Dios nos ha dado, privarlo esa comunión con Él. Hermanos, Pablo dice en una de las epístolas que la condenación consistiría en ser excluido de la presencia de Dios. Así lo dice Pablo, hermanos, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Así lo afirma. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, fíjese bien lo que dice, excluidos de la presencia del Señor. ¿Y de dónde? Y de la gloria de su poder. He ahí el infierno, hermanos. Eso es el infierno. No hace falta dar tantas interpretaciones de este lugar. Cristo, hermanos, lo explica de esta manera. Lucas capítulo 13, versículo 24. Fíjense bien cómo lo explica el Señor. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Eso es el infierno. Ese es el castigo que Dios va a otorgar a la persona que quiere seguir viviendo en la incredulidad. Y la incredulidad, hermanos, ya la tradujimos conforme a la palabra. La incredulidad es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, dice la misma palabra que no tendrá, hermanos, perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Hermanos, creo que es muy claro la situación que estamos viviendo. Son las 8 de la noche con 50 minutos, hermanos. Ya vamos a ir finalizando por esta ocasión el tema, hermanos, ¿sí? En pocas palabras, hermanos, quiero hacer un pequeño resumen rápido. Parte de las causas o motivos de por qué muchas personas no creen en Dios
hemos hablado esta noche que es causa del mundo religioso. Porque el mundo religioso, hermanos, lo único que ha hecho es distorsionar la verdad. Lo único que ha hecho es hacer pedacitos a Dios. Y lo que ha hecho también es desviar el propósito original de Dios. Y esa es otra forma de ateísmo, hermanos. Ya lo veíamos en el programa anterior. El ateísmo religioso. Aunque suena extraño para muchos, el ateísmo religioso, hermanos, está dentro del sectarismo. ¿Por qué, hermanos? Porque hacer una sola parte de lo que Dios dice no es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, el problema que estamos enfrentando, cada uno de ustedes como siervo de Dios, estamos enfrentando, hermanos, a un mundo lleno de incredulidad. Y la razón más grande que hay en estos momentos, hermanos, es las miles de religiones que hay, la cual, hermanos, están invadiendo la buena intención de aquellas personas que realmente quieren servir a Dios. ¿Y cuál es, hermanos? ¿Qué es lo que usted y yo como siervo de Dios tenemos que hacer? Debemos entender la incredulidad. Debemos entender la importancia de la incredulidad. Debemos entender el peligro, hermanos, que está viviendo la gente, para que usted y yo nos levantemos y vayamos a combatir eso. Para que vayamos, hermanos, preocupados por las almas, como lo hizo el Señor Jesucristo. Como ese canto, hermanos, que hemos pasado, hermanos, y que es realmente maravilloso, hermanos. Hombres de valor necesita Dios, entregados, que cumplan promesas. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios no requiere de personas que solamente estén hablando, aludando a la gente, que estén solamente, hermanos, dando temas, hermanos, que conmuevan a la gente. Dios no desea, hermanos, Dios no desea siervos que solamente agraden a la gente. Desea siervos que agraden a Él. Desea siervos que reverencien el nombre de nuestro Padre Celestial. Hermanos, tenemos un trabajo muy grande y por lo tanto, hermanos, se necesita. Es por eso que este tema se llama la necesidad de hombres elegidos. Para que entendamos, hermanos, la dimensión de por qué Dios a usted y a mí nos ha llamado. No nos ha llamado solamente para formar parte de la iglesia. No nos ha llamado solamente, hermano, para que usted diga soy de la iglesia de Cristo. No. Dios nos ha llamado para un trabajo grande, hermano. Nos ha llamado porque Él está preocupado, hermanos, por las almas que están allá afuera. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de ir y hacer esa labor, la cual nos corresponde. Mis hermanos, vamos a terminar por este momento el tema, pero lo vamos a continuar, hermanos, todavía. Lo vamos a continuar, si Dios lo permite, el próximo jueves. Vamos a continuar, hermanos, hablando de este tema, hermanos, tan maravilloso que es la necesidad de hombres elegidos. Si entendemos, hermanos, la dimensión de lo que está sucediendo en la sociedad, hermanos, va a entender usted y voy a entender yo también la necesidad de que estemos preparados para servir a nuestro Padre Celestial como debe de ser. Así que, mis hermanos, vamos a hacer una oración para poder, hermanos, finalizar este mensaje. Acompáñenme, hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Padre. Le damos porque sabemos, Padre, que no merecemos su amor. No merecemos el hecho de que usted se acuerde de nosotros, Padre bendito, cada día. Pero es su amor, es su voluntad, es su misericordia la que hace, Padre, que usted ponga su mirada en nosotros. Gracias, Padre bendito, porque también usted está buscando esos siervos, los está preparando, pero también desea, Padre, que cada uno de nosotros podamos entender esa responsabilidad que tenemos realmente de servirle. Ayúdanos, Padre, a ser siervos. Ayúdanos, Padre, a ser esos soldados que usted necesita. Quite de nosotros, Padre, el conformismo. Quite de nosotros, Padre bendito, también esa mentalidad de comodidades. Quite de nosotros, Padre bendito, toda esa mentalidad que nos evita
servirles como realmente usted lo desea. Ayúdenos, Padre, a entender que la necesidad de esta sociedad, hermano, llena de incredulidad, es para que nosotros hagamos la labor que usted desea que hagamos. Le suplicamos, Padre, que nos perdone las ofensas que cometemos, pero también le pedimos, Padre, que nos siga instruyendo y que realmente entendamos juntamente todos la necesidad que hay de que seamos siervos para honra y gloria suya. Gracias, Padre, le damos por todo esto y le suplicamos asimismo también que bendiga este ministerio de radio, bendiga a todos nuestros hermanos y también amigos que han estado escuchando este mensaje. Que se cumpla su voluntad de nosotros, Padre, y que también únicamente, Padre, sea su palabra la que dirija nuestro paso y nuestras mentes. Esto, Padre, se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos y amigos, pues ya solamente por este día vamos a finalizar, hermanos, ¿sí? Pero el tema continúa. El tema va a continuar, si Dios lo permite, el próximo jueves. La necesidad de hombres elegidos, hermanos, es un tema que nos está abriendo, hermanos, un panorama muy distinto a lo que usted y yo hemos imaginado que es nuestro cristianismo. El cristianismo que Dios espera de nosotros, hermanos, es algo muy, muy grande. Hermanos, si Dios lo permite, el día de mañana, quiero aprovechar, hermanos, para hacer la invitación. El día de mañana, 11 de la mañana, Dios mediante, hermanos, tendremos el programa para los jóvenes, hermanos. Recuerden que ya lo iniciamos el sábado pasado. Mañana, hermanos, Dios mediante, el programa para jóvenes marchando en la fe. Hermanos, inviten a los jóvenes a que nos acompañen, inviten a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a todos, hermanos. Díganles que a las 11 de la mañana, hora centro, nos sintonicen y nos acompañen, hermanos, ¿sí? Para que ellos también puedan tener ese espacio maravilloso, ¿sí? Me estará acompañando mi hermano Aldo Mexicanos, y también, hermanos, tendremos la oportunidad, hermanos, de que nos esté apoyando también en la transmisión nuestro hermano Jorge Pérez. Así que, hermanos, vamos a hacer un día maravilloso, Dios mediante. Así que les esperamos el día de mañana. Jóvenes, 11 de la mañana, recuerden, les esperamos. Jóvenes marchando en la fe. Buenas noches para todos, hermanos, que Dios les bendiga, amigos y hermanos que también por ahí dejaron sus comentarios. Gracias por hacerlo y también gracias por sintonizarnos en este momento. Que Dios les bendiga a todos y, hermanos, les pedimos humildemente que sigan orando por este ministerio y por cada uno de nosotros. Se despide su hermano y servidor Roberto Copado, ¿verdad? Desde San Luis Potosí. Que Dios les bendiga. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación.